Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta locura que se llama LSU Spain, el podcast de LSU en español. Seguimos ocupando, entre comillas, ¿no?, el canal de nuestros compañeros de Coolest Nation, pero poco a poco vamos tuneando lo que es nuestro sitio, el Valle de la Muerte, nuestro Valle de la Muerte particular. Así que ya tenemos poquito a poco cositas, ¿no? El logo estamos trabajando en ello, ¿no? También lo que es el fondo de pantalla. Y lo más importante, antes de presentar aquí a mis queridos Tigres del Bayou, recordad que ya tenemos nuestra cuenta en X. Podéis seguirnos a través de @LSUSpain. Y si tenéis cualquier queja, sugerencia, aspecto que queráis comentar, podéis contactar con nosotros a través de nuestro mail en el suspain@gmail.com. Así que, hechas las presentaciones, voy a darle pábulo a mis queridos tigres. El primero, el tigre norteño, que lo tengo en Cantabria. Don Iñaki Granados, muy buenas tardes. Y las inclemencias climáticas del norte cántabro le han impedido hacer una barbacoa, ¿no, Iñaki? Bueno, las cuestiones del verano. Aquí el verano, ya sabes, puede ser magnífico y maravilloso o puedes tener traspieses cuando menos te lo esperas. Hoy tengo traspiés porque está cayendo unas gotitas. Ahora está el cielo un poquito más despejado, pero bueno, eso sí, 22 graditos, no me voy a quejar. Otros no podéis decir lo mismo. Y nada, pues aquí a tratar un tema peliagudo como es el calendario y un poco el depth chart del equipo, que yo creo que es un poco lo que vamos a especular más, porque hasta que no veamos rodar el equipo no podemos decir de forma más o menos fehaciente cuál es el esquema del propio equipo. Y en el centro peninsular, muy cerquita de Toledo, tenemos aquí a nuestro querido Jesús García, @Chusi74. Don Chus, le veo que está iluminado por el sol toledano. Por el sol castellano, sí, señor. Me he quitado la sudadera por no daros envidia. No es broma. La verdad es que no se está respetando el verano, ¿eh? Llevamos unos días que por lo menos 30, 32 graditos y eso para aquí es gloria, ¿eh? Que los veranos aquí desde la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto suelen ser bastante duros. Pero bueno, bien. Nos dejan respirar. Bueno, aquí tenemos 37 grados, que estamos hablando que son casi 15 grados más que mi amigo Iñaki, ¿no? Que Iñaki. Nada. Bueno, señores, lo primero, que ya estamos rodando, ya llevamos casi semanita y algo, ¿no? Casi 2 semanas de proyecto. Ya está esa cuenta de X preparada y eso, estamos ávidos de que haya más seguidores, ¿no? A ver si la gente se anima, porque somos un podcast completamente pionero, porque que yo sepa o que yo piense, no existe ningún podcast de equipo de college. Bueno, somos creo que los pioneros y a partir de ahí, pues, a ver hasta dónde llegamos. Lo que está claro es que nuestro amor por esos colores morado y amarillo y por el Bayou, tenemos muchas ganas, ¿no?, de hablar de nuestro equipo. Bueno, Iñaki, sensaciones de este proyecto. Bueno, a ver, esto yo no sé si lo dijimos en el podcast pasado, ¿no? Esto fue un poco una charla un día por Telegram de, joder, pues ya que somos alguno que otro, pues vamos a hacer algo y vamos a tirar para adelante. Y el año pasado hubo más conjeturas y más especulaciones que realidades. Y este año, pues, como los toreros cogieron el toro por los cuernos, bueno, no lo cogen evidentemente, porque si no sería el bombero torero, pero pues nada, se decidió empezar y esto al final lo mejor que puedes hacer es rodar y andar y luego ya verás a dónde llegas. Exactamente, Iñaki. Y don Chus, a usted que lo engañamos y ya está completamente preparado, joven, aunque sobradamente preparado, ¿no, don Chus? Indagando, preparándome un poquito el calendario para poder aportar, preparándome un poquito el roster, intentando ponerme a la altura, lo tengo complicado, pero bueno, a base de escuchar y a base de compartir, de todo se aprende.
Bueno, grosso modo, vamos a hablar primero en general del calendario, que lo tengo yo por aquí. Si nosotros ahora comentaremos un poquito, ¿no? Equipo por equipo, sensaciones y cosas que queramos decir. Hay que decir que arrancamos el día 31 de agosto en prime time, 1:30 de la mañana, con el gran partido que va a retransmitir la ABC. En este caso, jugaremos contra Clemson. Presupongo, Iñaki, que es en sitio neutral, ¿no? Porque no tengo aquí yo exactamente... No, creo que no, creo que es allí. Según la página oficial de LSU, jugamos en el Estadio Memorial de Clemson. Vale, o sea, que tenemos ahí... Bueno, mira, por aquí tenemos a Claudio Jorquera. Saludos, muchachos. ¿Qué tal, Claudio? Hola. Pues estamos hablando que el inicio es por todo lo alto, ¿no? Y va a ser un partido, ahora hablaremos de Clemson, pero es un partido de Iñaki Chus que va a marcar, yo creo que el devenir de la temporada. Porque hay ahí, si seguimos hacia adelante, se viene sobre todo un calendario intermedio en el centro, lo que es el grueso del calendario, durísimo. Y una victoria en Clemson contra esta Clemson que aspira a todo, pues sería muy importante. Posteriormente, tenemos un partido muy trampa, porque jugamos contra rivales estatales, contra Louisiana Tech, el equipo de Sonny Camby, que tiene cositas, ¿eh? Es un equipo que practica una air raid y se puede envenenar ese partido. Posteriormente recibimos a Florida, a las huestes de Billy Napier. Seguimos con sureste Luisiana, con los Lions, un equipo de FCS. Y ya viene lo jodido, ¿no? Rendimos visita en Oxford a Ole Miss, viene South Carolina, vamos a Vanderbilt, viene Texas A&M, vamos a Alabama. Ahí sería el pico, ¿no? El mortirolo seguido de Otacán y de todos los puertos, ¿no? Y ahora viene como un pequeño valle, ¿no? Recibimos Arkansas, recibimos a Western Kentucky, a los Hilltoppers, y terminamos en Oklahoma visitando a Venables y a sus Sooners. Iñaki, grosso modo, desde el punto de vista más estructural, sensaciones del calendario, ahora nos metemos equipo por equipo. Pues básicamente, como bien has dicho, como una etapa de montaña. Empiezas con un puerto de montaña muy duro, empiezas a bajar, vuelves a subir a partir de que te empiezas a enfrentar a Florida, vuelves a bajar con un partido un poco más normalito, y luego Ole Miss, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt, Alabama. Es que al final el calendario, simplemente por jugar en la SEC, es mortal, pero es que encima te buscas de los partidos libres Clemson para iniciar la temporada contra un Clemson que probablemente creo que sea la máxima favorita de toda la ACC, en donde han retocado a través del Transfer Portal, donde estaban un poquito cojos, y va a ser un equipo durísimo de batir y que viene bastante rodado. El final del año pasado terminó razonablemente bien, y con los retoquitos que han hecho va a ser un partido extremadamente duro, y más jugándose allí. Entonces veremos cómo se desarrolla todo. A ver, yo una de las cosas que siempre lo he comentado siempre que hablamos sobre calendario, y de hecho yo cuando preparo mis temporadas, el jugar con uno de los máximos favoritos en las 2-3 primeras jornadas para mí es una ventaja para nosotros. Perdón, Chus, aquí está hablando Joaquín Bernal, que dice que se quería hacer de LSU, y de buena primera parecéis los dos. Esto supongo ser un patriota, ¿no? De vosotros, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Como suelo pues decir dos patriotas y un bisonte, así que Joaquín... Como suelo decir yo, es el lado oscuro de la cuenta. Sí, señor. No es oscuro, Dios me libre. Perdón, Iñaki. Perdón, Chus. Pues, como decía, es el enfrentarnos con uno de los máximos favoritos en la primera jornada, para mí creo que es una ventaja. Porque en unas ligas tan cortas, en una temporada tan corta en la que todo partido es importante,
un equipo que tiene intención de llegar hasta el final va a empezar siempre de menos a más para intentar tener el pico de rendimiento al final, ¿no? Entonces yo creo que si se hace una buena pretemporada, si se llega bien al principio de temporada, yo creo que puede ser. Además rendimos visita, que siempre te quitas la presión de jugar en casa, y yo creo que puede ser un partido, dentro de lo duro que es y de lo importante que es esa victoria, para mí siempre asequible. Luego, por supuesto, el pico de el Texas A&M y Alabama, para mí es el pico de rendimiento de la temporada. Si quieres meterte en playoff, al menos un partido de esos dos deberías de sacar, ¿no? No sé, yo ahora mismo, este año estábamos comentando antes de grabar el tema de con 2-3 derrotas sería posible todavía el tema de playoff, ¿no? Después del año pasado, cuando se ampliaron los equipos, ¿cuántos son los equipos que entran a playoff? Siguen siendo 12, ¿no? Este año 12. Se repite, ¿no? 12. Siguen 12. Sí, en principio habrá, el año pasado se metieron, si no recuerdo mal, Tennessee, ¿no? Se metió Georgia y se metió, ¿quién más? ¿Quién se metió de la SEC? Alabama se metió, ¿no? No, Alabama no. Alabama quedó fuera. Alabama quedó fuera. ¿Me dejo? ¿A quién me dejo? ¿2 nada más, Iñaki? ¿Del año pasado? Tennessee seguro, se metió Georgia y yo creo que ya, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Estoy tan desconectado que no... Yo creo que se metieron 2 nada más de la SEC el año pasado. El campeón Georgia y luego se metió Tennessee. Si no recuerdo mal. A ver, playoffs NCAA 2024. Bueno, da igual. A ver, venga, mientras que algunos, si queréis, lo miráis, nos metemos ya con el calendario. Venga, vamos equipo por equipo. Texas. Ay, Texas, claro, pues bueno, claro. Es que claro, Texas como siempre la asociamos, seguimos a la Big 12, claro. Bueno, pues empezamos, ya hemos dicho, el día 31, bueno, la noche del 30 al 31, ese sábado de agosto, ¿no? 1:30, retransmitido por la ABC, y visitamos pues Clemson, ¿no? Estamos hablando que, como bien ha dicho Iñaki, quizás sea la Clemson más sólida, más dura, más férrea de los últimos años. Hay que recordar que el año pasado, en 2024, tras 3 años sin pisar playoff, pues las huestes de Dabo Swinney, por fin, tras una temporada muy incierta, ¿no? Con muchos vaivenes, terminaron ganándonos sin complicaciones a SMU, ¿no? En la final del Atlantic Coast, y los gigantes ganaron su puesto dentro de lo que es los playoffs, ¿no? Pero este año, la verdad que Dabo Swinney ha hecho algo completamente diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Ya sabemos que él es muy reacio al transfer portal, y este año por primera vez se ha movido. Es cierto que se ha movido poco, pero lo que le ha llegado son jugadores contrastados y que van a aportar sí o sí. Si tenemos en cuenta que tienen un ataque que el año pasado ya funcionó bastante bien, que tienen uno de los quarterbacks en principio de los que todo el mundo va a hablar en el proceso pre-draft, como es Cade Klubnik, que depende de donde tú mires, puede ser el primer quarterback, el segundo o el tercero, ¿no? Porque hay mucha similitud, ¿no? Entre ahora mismo, ¿no? Entre la Norris Sellers, entre el propio Archie Manning, Cade Klubnik, Alar, etcétera, etcétera. El año pasado ya estuvo bastante bien Klubnik, casi 4.000 yardas, ¿no? 36 touchdowns. La verdad que también aportando por el juego terrestre, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que tiene 3 receptores bastante interesantes, como son TJ Moore, Brian Wesco y Anthony Williams. El backfield es quizá la mayor incógnita, ¿no? Porque en principio van a depender del freshman, ¿no? De Gideon Davidson, pero lo que está claro es que desde el otro lado del ovoide, Swinney se ha traído a Tom Allen, el ex coordinador defensivo de Penn State, porque quizás la defensa, ¿no? Iñaki Chus, tras la marcha de Brent Venables había como pegado un bajón, ¿no? Pero estamos hablando
que lo que tienen esta gente en defensa es una cosa bestial, ¿no? Tienen en el front defensive tienen a jugadores como TJ Parker, a Peter Woods, linebackers de la talla de Wade Goodas o Sammy Brown, y luego pues tienen jugadores de secundaria, ¿no? Como Khalil Barnes, Avion Terrell o Ashton Hampton. Estamos hablando de jugadores que van a ser mínimo, yo creo que 2-3 primera ronda en el próximo NFL Draft, y jugadores que tienen muchísimo talento. Así que, Iñaki, partido súper complicado, ¿no? Sí, un partido muy difícil, porque además, curiosamente, se van a enfrentar dos QBs con unas altas expectativas, tanto Nussmeier como Klubnik, y joder, a mí Klubnik, tío, empezó el año pasado muy dubitativo, muy errático, lanzando algunos balones tontos, pero el final de temporada a mí me convenció bastante. Justo todo lo contrario de lo que hizo Nussmeier, para mi gusto. Empezó muy bien y luego al final del año, determinados momentos, regaló balones tontos y estúpidos en donde dices tú, vamos a ver, ¿tienes el partido perdido? Sí, no hagas el tonto y no tires el balón así. Pero bueno, veremos si igual de esos errores ha aprendido. Y a mí lo que más me preocupa de Clemson es que ofensivamente es un equipo que está bastante rodado, está bastante hecho, han perdido relativamente pocas piezas en el draft, y entonces el núcleo ofensivo es muy compacto, igual que el núcleo defensivo de Clemson es bastante coherente. Luego te fijas que tenían alguna pequeña falla, alguna pequeña tara, ya han cogido en el transfer portal pues a un linebacker que venía de Alabama y después a un defensive end que venía de Purdue, me parece que era, venía de la Big Ten, venía un equipo de Big Ten interesante. Pues hombre, si les ayudan a dar un pasito adelante y a poco bueno que sea el jugador, más los dos bichos que tienen en la línea defensiva, porque los dos jugadores, los dos defensive tackles son canela en rama, va a ser un enfrentamiento entre el interior de la OL y la línea defensiva de ellos de muchos quilates. Veremos qué tal son capaces nuestro equipo de poder rehacerse de todo este problema, pero va a ser, desde luego, claro, es un hándicap, desde luego, pero al final, digo que al final hay tantas cosas que pesan en un partido, puedes perder el partido porque en un field goal pierdes la posesión porque el holder lo hace mal. O sea, en college fútbol estamos aburridos de ver locuras o cambios de posesión que no en un fútbol profesional no se daría. Entonces. Y en ese matchup, Iñaki, Chus, de nuestra línea ofensiva frente a su línea defensiva, primer partido después de 3 años del gran jefe de la línea ofensiva como era Will Campbell, que vosotros lo conocéis bien, porque se va a Patriots, ¿no? Así que... Y una línea que aparte de Will Campbell también se le han ido más jugadores y prácticamente es una línea nueva, ¿no? Entonces, es lo que por eso decía que es un hándicap, además, enfrentarte a su DL, porque nosotros estamos construyendo una línea totalmente nueva. Chus, tus sensaciones del partido, tú te motiva, ¿no? Te motiva a empezar así, ¿no? Por todo lo alto. Yo sí, yo es lo que os decía, que siempre encontrarte con un rival que aspira a llegar a lo máximo, son equipos que suelen empezar de menos a más, ¿no? Entonces, si tú planteas, a ver, no es solamente por eso, ¿no? El año pasado me mojé igual. Cuando New England visita Cincinnati, también me llamaron loco y fue uno de los pocos partidos que ganamos, aparte del último, ¿no? Son sensaciones que como entrenador, cuando tú planificas una temporada, siempre pones tus picos de rendimiento dependiendo del objetivo que tienes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que este año el objetivo es meterte en playoff, o sea, el objetivo debería ser salir al 100% para intentar cumplir el objetivo cuanto antes, ¿no? Por eso siempre digo que enfrentarte a estos equipos a principio de temporada, cuando ellos todavía están en rodamiento o en ritmo, pues para mí siempre mejor que encontrarte en una jornada 9, en una jornada 10, cuando te estés jugando las castañas, igual que ellos.
Pues sí, el segundo partido en este caso recibimos a Louisiana Tech, a los Bulldogs. Será la noche del sábado al domingo, ¿no? Volvemos a ya sabemos que en Baton Rouge, eso ya lo hablaremos en su momento, ¿no? Cuando hablemos de alguna vez, hagamos algo de tradiciones y demás, que tenemos como la tradición, ¿no?, de jugar siempre de noche, ¿no?, en Baton Rouge. Partido a la 1:30 frente a nuestros vecinos de Louisiana Tech. Y ojito con este partido, Chus, Iñaki, porque es un partido muy trampa. Primero, Louisiana Tech no es un equipo comparsa. Aunque venga de la CUSA, que todo el mundo puede decir, bueno, es del Group of Five, un equipo que, bueno, no tiene tanto talento, tiene talento. Ya sabemos que en el estado de Luisiana hay muchos jugadores, hay muchísimo talento en Luisiana. Y luego ya sabemos que hay jugadores que por circunstancias o tienen problemas, acaban en un yuco, luego vuelven al redil, y la verdad que los Bulldogs tienen un equipo al menos consistente, y un equipo sobre todo que su entrenador es un tío súper agresivo, es del árbol de Mike Leach, Sonny Camby, Reid, van a jugar sin ningún tipo de presión, hacia adelante, y este es el partido clave en el que, como se te complique, se te va a complicar hasta el final. Aquí la clave es romper el partido muy pronto y tranquilizarse. Pero bueno, Iñaki, estos Bulldogs no van a tener miedo a nada. Además, juegan contra el eterno rival, entre comillas, y sin nada que perder. Claro, tú date cuenta, desplazamiento corto, porque al fin y al cabo juegas en Luisiana. O sea, lo tienes relativamente a huevo. Juegas contra un equipo grande, que eso siempre motiva a los equipos que no son tan potentes. Y juegas contra el hermano rico del estado. Entonces, al final hay muchos puntos que motivan. Luego, evidentemente, Luisiana no deja de ser uno de los estados con mayor cantidad de talento de todo Estados Unidos. Podemos hablar del estado de Georgia, podemos hablar del estado de Luisiana, y muy pocos estados más tienen la cantidad de talento nativo de estos dos estados de Estados Unidos. Aquí el número 10 o el número 12 puede ser el número 4 de casi cualquier otro estado, digo, en cuanto a jugador del año. Entonces, claro, el nivel promedio del estado es bastante más alto que la de mayoría de Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que el resto se han matado? No, hombre, no son matados, pero siempre hay, hombre, no nos engañemos, en Luisiana el prototipo de persona es de raza negra y que puede tener unas cualidades físicas pues bastante prominentes. Entonces, claro, ese tipo de jugadores, pues si se saben aprovechar, y si luego encima tienes algún esquema un poquito incómodo, un poquito molesto, un poquito tocada de huevos, vamos a hablar claro, como es el caso de Larry Reid. Larry Reid cuando te entra, cuando las pillas, es muy difícil de batir, porque al final les tienes que parar. Y si a ti no te funciona el ataque, vamos a ver. Desde luego, del primer bloque de partidos, sobre el papel, será uno de los partidos más sencillos, junto al otro partido que tienes contra el Southern Louisiana. Surester Louisiana, ¿no? Los Lions. Surester, mejor, muchísima más calidad. Esos son los dos partidos más peplas, entre muchas comillas. El de Surester Louisiana, sí, pero este de Louisiana Tech, cuidado, porque son equipos que sacan talento, que trabajan muy bien el talento, y hay que ir con los pies en el suelo. Desde luego, meter 21-0 el primer cuarto, y hasta luego. Sería lo más ideal. Uno, por confianza. Dos, porque vas a poder trabajar determinadas cosas en determinadas unidades sin mucha presión. Por ejemplo, trabajar la secundaria, porque sabemos que viene de una secundaria un poco que vamos a ver cómo se desarrollan, si se recuperan jugadores lesionados y tal, o la entrada del freshman. Veremos si al final se puede
crear un poco de cohesión defensiva ahí, y en los partidos estos nos ayudan. Entonces, vamos a ver. Chus, partido trampa, ¿no? Con un equipo que tiene muy poco que perder. Siempre que juegas contra un equipo que tiene poco que perder, eres tú el que tiene la presión, ¿no? Igual que te decía lo del partido de antes, pues este sí que es un partido de ponerte el mono de trabajo y de dejar las cosas claras, como dice Iñaki, primer tiempo coger X ventaja y luego esperar que la defensa, pues oye, también vaya cogiendo confianza, que no nos pase como el año pasado, que hubo muchos partidos que sí que cogíamos esa ventaja y que sí que en ataque salían las cosas, pero que luego la defensa pues flojeaba, ¿no? Entonces, pues sí que son partidos para coger sensaciones. Por eso, a esto es a lo que me refiero siempre de intentar salir al 100% desde el principio y en partidos así, pues oye, empezar a sentar bases. Tercer partido, también prime time, recibimos en el Death Valley, a Florida, a los Gators, misma hora, 1:30 de la mañana. Y bueno, ¿qué decir de estos Gators? De Billy Napier, ¿no? Que la verdad que el año pasado empezaron de forma horrible, ¿no? Todo parece indicar que podíamos estar ante el fin de la era Billy Napier, que precisamente es del estado, es de Luisiana. Ya sabemos que él se hizo grande en Louisiana Lafayette, en los Raging Cajuns, pero la verdad que tuvieron un final bestial, un final muy bueno, tuvieron un récord final de 8-5, nos ganaron, acordaos, sí. Y este año en principio tienen un calendario bastante complicado, pero bueno, aquí el proyecto Billy Napier y en Gainesville están muy contentos con la llegada de ese pedazo de quarterback, el freshman, ¿no? Que en su temporada inicial DJ Lagway tuvo un desempeño bestial, ¿no? Y fue lo que significó ese renacimiento de los Gators, ¿no? Tienen una línea ofensiva que es de las más sólidas de la nación y para colmo tienen jóvenes con un talento bestial, ¿no? Como son el running back Jadan Baugh y sobre todo el receptor Eugene Wilson III, que a mí me parece una puta bestialidad, ¿no? En defensa, pues Ron Roberts, el coordinador defensivo, hizo que la defensiva mejorara bastante, ¿no? Y el rendimiento final de los Gators estuvo íntimamente ligado a ese buen desempeño defensivo que parece que Robert cogió la tecla, ¿no? Y luego pues tienen siempre, ya sabemos que en Gainesville se recluta bien y tienen jugadores magníficos como Tarek Sapp, el defensive end, Caleb Banks, el defensive tackle, o Grayson Howard, el linebacker. Así que, Iñaki, Florida también un hueso duro de roer y al principio, si nos basamos en el final que tuvieron, cuidado con estos Gators. Sí, porque sobre todo el tipo de QB que es Lagway, que es un QB muy habilidoso y que luego si tiene que echar por patas, píllale, porque el tío corre como un gamo. Es uno de esos típicos QBs que nos hacen la vida muy difícil, porque ese tipo de quarterback que no solo tienes que guardarle en el pocket, sino que como salga a correr, échale a pillar, va a ser difícil. De hecho, diré que el partido este contra Florida es el partido que tiene las entradas más caras de todo el año. He visto precios y parte de los $135 hasta los 375, creo recordar. O sea, mira mucha que no pasta, es tan caro, mira que no es tan caro ir a ver college en Estados Unidos. No, pero por ejemplo, fíjate tú, Edu, qué curioso, este partido es realmente caro, porque, hombre, el duelo Florida-LSU históricamente tiene mucho empaque, a pesar de que haya sido encajado en esta semana 3 o 4 de college football. Pero tú, por ejemplo, puedes ir a ver el partido contra Arkansas, que sobre el papel es otro buen partido, pero el precio base son $40. Tú te pones a ver el partido de Louisiana Tech y son $15 las entradas más baratas, siendo las más caras 130. O sea, realmente hay una oscilación de precio muy importante. Si bien es cierto que, por ejemplo, cuando se juega contra Texas A&M, sí son bastante caras también, son como a 100 pavos la más barata.
también es otro partido con bastante peso, con bastante enjundia. Yo, Gators, me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque ofensivamente creo que puede ser un equipo que está bastante asentado. Luego han traído a un chico freshman, a Dallas Wilson, que en teoría hablan muy bien de él. Era un top recruiting en la posición de receptor. Tengo curiosidad por ver qué ha pasado defensivamente después de todas las pérdidas de la línea defensiva, porque tenían muchos jugadores interesantes que salieron al draft este año pasado. A ver cómo lo sustituyen, cómo caen todos los jugadores. Pero si te pones a mirar un poco el depth chart, mucho jugador veterano, un poco jugador joven. Entonces, puedo entender que pueden seguir siendo igualmente duros. Perdón. No. Eso, que vamos a ver, pero es un partido complicado. Este me da mucho miedo, porque es el típico partido tonto que te moja en la oreja y luego vas renqueando toda la temporada con ello. Chus. El año pasado sucumbimos en el pantano, ¿verdad? Jugamos allí, perdimos. Este año visitan Baton Rouge, ¿no? Eso, exacto. Pues, siempre bien. Efectivamente, en el calendario es una de las red flags que tenía. Jornada 3. Florida siempre es una universidad con nombre, es una universidad que quieras que no, siempre, como has dicho antes, siempre reclutan bastante bien y además es un equipo asentado y hecho, o sea que yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki. O sea, es un partido que tienes que coger desde el minuto cero. No valen errores como pueda pasar como en la jornada anterior, que teníamos un rival un poquito más flojo. Y al final son las victorias que te van a poner si quieres entrar en playoff, son las victorias claves, las que no puedes perdonar. Siguiente semana, ahora sí, jugamos con Southeastern Louisiana, con los Lions. También nos rinden visita, son 3 partidos consecutivos que recibimos en Death Valley. 1:45. Chus, rival FCS, en principio equipo flojete y equipo para coger confianza de cara a lo que se viene. A lo que se viene, tercer partido en casa. Volvemos a hablar igual que con Louisiana Tech, ¿no? Son equipos en los que supuestamente no puedes fallar. A nivel de deep chart y eso me pilláis un poco ahí más. No conozco el equipo, ¿no? Pero ni tú ni nosotros. Se puede decir que es una de las cenicientas del grupo y en principio, pues también va a depender mucho de cómo salga el partido de Florida, ¿no? Porque tú vienes en una buena racha, has ganado ese partido y no debería de haber problemas. Pero bueno, es que este deporte sabemos cómo es. Una lesión tonta, cualquier imprevisto dentro del partido te lo condiciona y te lo cambia totalmente, ¿no? Sería importante tener una victoria relativamente cómoda para poder reservar jugadores o para poder rotar jugadores y llegar a lo que viene a partir de ahora con un poquito más de frescor. Poco más que añadir, ¿no, Iñaki? Sí, no. Típico partido que termina 50-7 o 50-10 o algo así. Siguiente semana, volvemos a la carretera, 27 de septiembre y nos vamos a Oxford, nos vamos a tierras de algodones para rendir visita a los Rebels del proyecto de Lane Kiffin, un proyecto que en 2024 aspiraba absolutamente a todo, ¿no? El equipo aspiraba no solamente a luchar por la SEC, sino también a playoffs, pero sucumbieron. Así que un equipo que está diseñado para grandes cotas, si no consigue ninguna de las dos, pues yo creo que es un fracaso, a pesar de tener un récord de 10 partidos, ¿no? Ganados, ¿no? Sin embargo, bueno, esta temporada Lane Kiffin ya sabemos que él se mueve muy bien en el Transfer Portal. Creo que es uno de los entrenadores que más les gusta esta nueva versión del college football y ha sabido moverse muy bien, ¿no? En principio, Austin Simmons va a ser su nuevo quarterback. Ya la era Jackson Dart está fuera, así que ahora supongo que
que ellos apuestan a todo a Austin Simmons, ¿no? En el juego aéreo, pues tienen buenos receptores, ¿no? Se han movido bien en el transfer, han traído a DeShaun Stribling, que viene desde Oklahoma State, a Harrison Wallace tercero, pero es que tienen también un talento bestial con uno de los mejores receptores de la SEC, como es Skyler Lee, y aparte un tight end bastante interesante como es DeQuan Wright, ¿no? Y en el juego terrestre, una dupla muy interesante, Logan Diggs y Damian Taylor. Del lado defensivo, pues el coordinador Pete Golding tiene que reconstruir absolutamente todo. Solamente 2 titulares retornan, así que en principio pues van a depender mucho de los transfers, ¿no? De jugadores como Prince Will Umanmielen, Deshaun Womack, y luego pues jugadores que se mantienen. Los 2 que se mantienen son Suntari Perkins y TJ Doherty. Así que Iñaki, en este caso, se le puede hacer mucho daño del lado defensivo, y yo creo que va a ser un partido a muchos puntos, ¿no? Porque realmente esta defensa de Ole Miss está cogida con pinza. Yo siempre me gusta hacer una comparación, y es que Ole Miss es ese típico que tienes en el instituto o en el colegio, donde sea, que dice, va, este examen me ha salido de puta madre, voy a sacar un 8 y recibe la nota y recibe un 5. Es eso. Ole Miss es eso. Muchas expectativas y luego, a la hora de la verdad, muy poca realidad. Eso no quita que, en cuestiones de talento, es un equipo que trabaja el talento del copón bendito, y de hecho no hace falta más que ponerte a mirar los últimos años los jugadores del talento y de la calidad que han estado sacando, pero que en cuestión de equipo, de conjunto, de ataque, defensa, equipos especiales, siempre termina cojeando por algún lado. El año que defensivamente está muy bien, ofensivamente está regular. El año que ofensivamente está muy bien, defensivamente está un poco pichipichá. Quiero pensar, ¿vale? Esto ya es mi paja mental. Quiero pensar que este tampoco es su año, porque desde luego que por cuestión de talento no es. Y que vamos a poder ganarles, no con facilidad, porque vamos a sufrir mucho contra ellos. Siempre se sufre mucho contra Ole Miss. Pero yo creo que vamos a sacar un poco adelante por una cuestión de experiencia, del roster en general y sobre todo en jugadores clave. Chus, visita compleja, pero yo creo que estos Rebels dan menos miedo que, por ejemplo, los del año pasado. Yo creo que defensivamente han bajado bastante. Cambio de ciclo, cambio de quarterback. Sí, ya os digo que son equipos que conozco menos, pero bueno, por lo que estáis contando, visita fuera de casa y a picar. Siguiente jornada, aquí viene un coco. Ya sabéis que mi corazoncito también es un huequito reservado para los Gamecocks. Recibimos en horario por determinar, 11 de octubre, pedazo de partido por todo lo alto en Death Valley. Recibimos a los Gamecocks, unos Gamecocks que sinceramente, de la mano de Shane Beamer, este entrenador ha resucitado un programa que estaba ahí como en tierra de nadie. Y teniendo en cuenta que tienen a LaNorri Sellers, que es uno de los quarterbacks para mí mejores de la nación, que puede ser, quizá, dependiendo de la temporada que haga, el primer nombre que suene en el próximo NFL Draft de 2026, pues un equipo que sinceramente lo tiene absolutamente todo para aspirar a lo que quiera, ¿no? Estamos hablando que ofensivamente han cambiado de coordinador, viene Mike Shula, y bueno, tienen a LaNorri Sellers, un reseller que el año pasado estuvo a un grandísimo nivel, un jugador, ya sabemos, con un dual threat, que te puede matar corriendo y pasando. Quizá el gran debe es el juego aéreo, pero yo creo que con Shula va a mejorar bastante. Luego, las grandes dudas no vienen quizá en el plano aéreo, donde se ha ido Josh Simon y hay muchos jóvenes jugadores, pero que tienen que demostrar mucho, ¿no? Harbour, Brown, Bennett, Vandrevius, etcétera, 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 ¿no?
Desde el punto de vista terrestre, se les ha ido Raheem Sanders, pero bueno, yo creo que entre la Norris Sellers más Rashul Faison, que viene desde Utah Tech, que el año pasado hizo un temporadón, y Oscar Adewey, que el año pasado estaba en plantilla, creo que va a funcionar ese juego terrestre. La línea ofensiva retorna en gran medida. El año pasado funcionó bastante bien. Y luego la defensiva de los Gamecocks fue simplemente bestial en 2024. Este año han perdido bastante talento. Eman Worry, TJ Sanders, Kyle Kinnard, Demetrius Knight, pero tienen a uno de los mejores jugadores jóvenes desde el punto de vista defensivo, como es ese freshman All-American, ¿no? Como es Dylan Stewart, que es una auténtica bestialidad. Tienen jugadores muy buenos, muy polivalentes, como Jalon Kilgore, y luego jóvenes linebackers como Okoro Okonkwo o Fred Johnson, que la verdad que pueden hacer muchísimo. Iñaki, estos Gamecocks dan miedito, ¿eh? El partido más difícil del año, para mí. Por encima de Alabama, por encima de Texas A&M. ¿Por qué? Porque existe una cohesión entre ataque y defensa, de mantener un mismo nivel, con la posibilidad de que encima pueden mejorar. A mí Dylan Stewart me parece probablemente, y no me pondría colorado, el mejor pass rusher que hay ahora mismo en NCAA. Y es sophomore, ¿eh? Y es de segundo año, o sea, lo que hizo el año pasado es que hizo lo que le daba la gana y le hacían dobles bloqueos y el tío seguía haciendo lo que le daba la gana. Me recuerda solo a los muy, muy grandes posicionales, como hacía, por ejemplo, Myles Garrett o Joey Bosa en su época. Y este tío para mí juega y come en esa mesa. O sea, para que la gente que igual no tiene tanto conocimiento de ello, para que se haga más o menos una ligera idea. El año pasado tuvimos suerte porque se lesionó la Norris Sellers en el partido, que fue cuando le pudimos remontar y pudimos ganar, porque el QB suplente era un poco sidoso, por decirlo de una manera graciada y sin meternos con las madres. Y para mí este partido es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Si no me equivoco, tenemos la única ventaja es que venimos de bye week la semana anterior, que se va a poder preparar mejor el partido. O sea, en ese aspecto es el mayor punto positivo. Pero yo este partido le temo muchísimo, muchísimo. Es un partido súper duro. Además va a ser un partido cerrado a puntos, no va a ser a una puntuación excesivamente alta. Yo creo que este va a irse a los 20-25 puntos y aquí cada punto va a valer oro. Y cuando cada punto vale oro y tu defensa es tan buena, tienes muchas posibilidades de ganar. Chus, telita, ¿no? Los pollitos además, de Carolina del Sur. Además, cambio de entrenador, Don Chula, experiencia. Ofensiva, ¿eh? Es coordinador ofensivo, ¿no? Coordinador ofensivo. El entrenador es Shane Beamer, que es una bestia, es un pedazo de entrenador. Cambio de sistema de ataque, cosas nuevas, poco scouting. Los habremos visto nada más que las 3 primeras 4 jornadas de la temporada. Y lo que estáis comentando, o sea, es un equipo, como dice Iñaki, peligroso, con muchísimo talento y tampoco tiene la presión de decir tengo que entrar en playoffs sí o sí, ¿no? Y para mí esos equipos pues son muy peligrosos. Volvemos a jugar en casa, que para mí siempre es una ventaja. Bueno, pues siguiente jornada, en este caso vamos al estado de Tennessee, ¿no? Concretamente a la capital, vamos a Nashville para visitar a unos remozados, nunca mejor dicho, Vanderbilt Commodores, un equipo que la verdad, que de la mano de Clark Lee, la verdad, acordaos, ex coordinador defensivo de Notre Dame. El año pasado fue un año muy bueno, una temporada de un récord de 7-6, ¿no? Con una victoria que fue celebradísima, ¿no? Contra los archirrivales de Knoxville, contra los Volunteers.
Así que bueno, el proyecto, sinceramente, de los Commodores se está dando rédito, sobre todo con la llegada, ¿no? De Jerry Kill. Creo que esa es la clave, ¿no? El haber contratado al ex head coach de New Mexico State, ¿no? Jerry Kill. Clark Lee lo ha puesto como asistente y, lógicamente, Jerry Kill se trajo a un jugador que le había dado mucho rédito, ¿no? En las cruces, en New Mexico State, ¿no? Como es Diego Pavía, ¿no? El quarterback ha revolucionado completamente el sistema. Tuvo un 2024 sinceramente bestial. Pero bueno, lógicamente, estos Commodores aspiran absolutamente a todo. Va a ser un partido complicadísimo. Tiene Pavía 3 socios que son muy interesantes, como el Titan Ellis Towers, que es de lo mejorcito de la nación, en el puesto de la cerrada. Tiene un running back bastante interesante, como Cedric Alexander, y un receptor como Junior Sherrill, que también nos puede sacar canas verdes, ¿no? Y Lee, pues se encargó por completo, dejó lo que es la ofensiva y él se dedicó fundamentalmente a preparar la defensa, que es su hábitat natural. Y la verdad que pasó, hay que recordar, en 2023 casi 40 puntos por partido y el año pasado no llegó a 24. Así que regresan 7 titulares y va a ser un partido, Iñaki, esta visita a Nashville frente a los Commodores, que todo parece indicar que puede ser un partido sencillo, pero ojito con Vanderbilt. Vanderbilt, recordamos que el año pasado le mojó la oreja a Alabama en casa. A ver, no es un equipo sencillo, pero sí que Vanderbilt es el típico equipo guerrero, peleón, luchón, que no da un balón por perdido, constante, que eso es parte de lo que tiene la banda. O sea, el carácter del equipo al final es parte de lo que te ofrece el entrenador y un poco la cultura de juego que tiene el propio equipo. Vanderbilt tiene mucho que ganar y poco que perder. Mucha gente le considera uno de los equipos tontos, entre comillas, de la SEC, porque sí, Vanderbilt en baloncesto es Jesucristo, pero en fútbol es un poco pichipichá. Bueno, ese poco pichipichá es un 7-6 el año pasado en la SEC, con el nivel que tenía la SEC, e igual pone la cara colorada a más de uno y a más de 2 equipos en toda la NCAA, por lo cual hay que darle crédito, a Pavía, el Cubi, que, oye, yo creo que se esperaba menos de él y luego al final el tío ha dado unos resultados bastante majos para contar que se juega contra la SEC y con todo el potencial defensivo que tienen los equipos SEC. Y es un partido que yo tengo ganas. Mira, este sí que es uno de esos partidos y podemos perder perfectamente, ¿eh? Pero creo que va a haber una lucha de banquillos que va a ser interesante. Y para mí este puede ser uno de los partidos del año en cuanto a calidad de juego, tanto ofensivo como defensivo. Es un partido para no subestimar a nadie, ¿no? Como dice Iñaki, el año pasado le mojan la oreja a Alabama y son equipos que todos los años pican algún grande. Chus, tú como entrenador, es un equipo muy bien trabajado, ¿eh? Uh-huh. Cuidado. Por eso te digo que al final, cuando sabes hacer las cosas bien, al final el trabajo, si tú te relajas y te subestiman, pues puede superar el talento de otros equipos, sobre todo con la piel de cordero que suelen salir, ¿no? Que al final son equipos muy guerreros, pero que es que es lo que estaba comentando antes también, ¿no? Son partidos que al final vas sin presión, vas simplemente a hacer un buen récord en la temporada y, oye, todos los partidos los juegan igual. Y al final, pues te pueden dar un susto. Y más a este sí que jugamos allí, ¿no? Vamos allí a Nashville y es un partido complicado. Pues siguiente jornada nos metemos ya en el 25 de octubre. No ha salido, lógicamente, el calendario y rinde visita a Death Valley, los Aggies, el proyecto de Mike Elko, los Texas A&M. Y bueno, un Mike Elko que la verdad que en su primer año en College Station no lo hizo nada mal, un récord de 8-5 y la sensación de que es un proyecto bastante sólido y con mucho futuro.
Se ha sacado a un quarterback, ¿no? A Marcel Reed, este año es redshirt sophomore, que es el buque insignia del proyecto. La verdad que en su año freshman dejó muchos destellos, ¿no? Jugó bastante bien. Un backfield que es de los más sólidos de la SEC, con jugadores como Le'Veon Moss o Ruben Owens. Y luego, pues en el lado aéreo han reclutado a dos talentosísimos receptores de lo mejorcito del Transfer Portal, como Kevin Concepción, que viene desde North Carolina State, y Mario Craver, que viene de Mississippi State. Y del lado defensivo, pues la verdad que el co ha hecho una grandísima labor. Más primó lo individual que lo colectivo, pero bueno, han perdido muchísimo talento del lado defensivo, ¿no? Hay que recordar que han perdido a Shemar Turner, a Nick Scouton, a Shemar Stewart, pero bueno, siguen manteniendo buenos jugadores y tienen, por ejemplo, uno de los mejores linebackers de la nación, como es Taron York. Así que, Iñaki, partido de gran rivalidad, partido en el que nos jugamos absolutamente todo, porque es el inicio del segundo gran mortirolo, ¿no? De la segunda gran etapa alpina, ¿no? Y hay que ganar este partido, Iñaki, si queremos aspirar a hacer algo. Partido complicado, partido en donde Texas A&M es el típico equipo que suele trabajar bien a la gente, pero que si algo no le está yendo bien con lo que tiene y tiene que soltar el taco por algún jugador, lo suelta y no se pone colorado. Y entonces, claro, eso hace que si algo está un poco más flojito, pues por ejemplo, hemos comentado antes que se habían ido dos jugadores al draft, los dos pass rushers, que han hecho en esta Transfer Portal dos de los mejores pass rushers que había, tacatá, basta. Entonces, claro, partes de una base de equipo relativamente estable, pero luego encima añades el talento en los puntos claves, en los puntos donde tú estás un poco más cojo. Eso es una manera relativamente más sencilla de poder ser competitivo. El ataque, yo tengo, no voy a decir dudas, pero quiero ver cómo funciona el equipo de Texas A&M ahora este año. Y la defensa yo creo que es lo más constante, lo que siempre está funcionando mejor en Texas A&M. El juego de los receptores suele tener gente con mucho talento. Los running backs también suelen tener buenos jugadores, pero igual no tan destacados como términos generales. Tengo curiosidad, la verdad. Chus, cuidadito con estos Aggies. Sí, echándole un vistazo al roster, por ejemplo, la OL mantienen prácticamente a los 5 titulares del año pasado. Y en una línea como la línea ofensiva, pues es el tener gente con experiencia y el tener gente que ya está coordinada, pues siempre es importante, ¿no? Aparte de lo que estáis diciendo, un equipo con mucho talento y que supuestamente es uno de los que tienen que estar ahí arriba peleando para meterse en playoff, ¿no? Entonces, si antes estábamos hablando de partidos trampa, aquí no hay trampa ninguna. O sea, este partido está puesto encima de la mesa, hay que jugarle de tú a tú. Y sabes que la temporada se prepara para estos picos del calendario, que son este partido y el que viene. A priori, el último gran partido, el partido más complejo, en principio, 8 de noviembre, vamos a Tuscaloosa, vamos a Alabama, vamos a visitar al Crimson Tide, segundo año de Kalen DeBoer, el primer año un récord de 9-4, no se participó en el College Football Playoff, pero no hay excusas, regresan la mayoría de sus titulares, el talento es un sinónimo de Alabama, en Tuscaloosa hay mucho talento, entonces en el segundo año de Kalen DeBoer este Crimson Tide, la marea carmesí, tiene que aspirar absolutamente a todo, ¿no? La pregunta es quién va a ser el quarterback titular. Hay muchas dudas. Puede ser Ty Simpson, puede ser Austin Mack, puede ser Keelan Russell. Ahora mismo todo apunta a que Simpson va a ser el ganador, pero la lucha sigue abierta.
Con respecto al cuerpo aéreo, pues estamos hablando que tiene un grupo de los mejores receptores del país, ¿no? Con jugadores como Ryan Williams, que es la estrella, pero también tiene otros jugadores bastante interesantes, ¿no? En el juego terrestre tienen 3 running backs bestiales, ¿no? Como Jan Miller, Richard Young, Daniel Hill, y la línea ofensiva, pues regresan jugadores de la talla, ¿no? de Proctor o de Brailsford, ¿no? Del lado defensivo, Kane Womack, acordaos, ex head coach de South Alabama, tuvo ciertos problemas en 2024, pero al final del año la defensa funcionaba como un reloj suizo, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que regresan 7 titulares que ya están familiarizados con el sistema de Womack, pues ojito con esta defensa de Alabama, ¿no? Tiene jugadores bestiales como Deontay Lawson, Domani Jackson, Keon Sapp, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Iñaki, esta Alabama, yo creo que después de pagar la novatada el primer año de De Boer, este año puede aspirar a todo, y en Tuscaloosa un partido bastante perdible. Yo le considero perdido de inicio de temporada, porque, bueno, su defensa, como bien has comentado, viene rodadita, viene ya bastante hecha, mucho titular que repite, muy importante. Cuestión de línea ofensiva, la línea ofensiva de Alabama sabe lo que es. O sea, es carne con patatas lo que tienes ahí, sabes que te va a rendir siempre bien. Son jugadores que en college dominan sobremanera. El siguiente nivel podemos llegar a discutir, pero el nivel college siempre tienen líneas ofensivas muy complicadas de poder batir. El ataque, tengo ganas de ver qué hace De Boer. Quiero ver el desarrollo de Ryan Williams, que sin lugar a dudas es uno de los mejores receptores de todo el college football. Tengo ganas de ver cómo desarrollan el juego de carrera. Tengo ganas de ver qué pasa en la posición de tight end, porque siempre Alabama suele tener tradición de unos tight ends de mucho nivel. Y De Boer siempre le da un uso por ahí peculiar, porque siempre hay alguno que recibe más y otro que bloquea más o indistintamente. Y desde luego que para mí este partido me voy a poner de victimista, le doy por perdido, y entonces yo no me lo tomo mal, porque ya sé que lo doy por perdido y lo único que puedo recibir es una sorpresa. ¿Derrota asumible, don Chus? ¿O usted sí no se contenta? Si vienes con los deberes hechos, sabes que es un partido que puedes perfectamente perder, ¿no? Ellos vienen con la defensa titular totalmente del año pasado. Aparte de las incorporaciones que tienen, la defensa completa repite. No veo en el roster, no veo ninguna incorporación nueva. O sea, son todos jugadores que ya vienen del año pasado. Malas incorporaciones que estáis diciendo. Y también, oye, pues el De Boer el año pasado tenía la difícil misión de sustituir a Nick Saban. No le salieron las cosas como le tenían que salir y tendrá que reivindicarse este año, ¿no? El punto de la temporada, el punto del calendario que ahí sí que te estás jugando todo. Aquí es cuando no quería yo, por ejemplo, a Clemson, ¿no? Jornada 8, jornada 9... Todos los equipos están al 110% de posibilidades y vamos a ver, además jugamos allí, en su estadio, pero oye, igual que el año pasado hablábamos de que habían perdido el partido con Vanderbilt, se puede dar. Sabéis que yo siempre suelo ser optimista antes de salir a jugar, ¿no? Pero efectivamente es un partido que se puede contar con una derrota y asumirla. Pues sí, en este caso, siguiente semana, vienen 2 partidos en casa. 15 de noviembre viene Arkansas, los Razorbacks, y estamos hablando que estos Razorbacks, de la mano del amigo Sam Pittman, el año pasado consiguieron un récord de 7-6, consiguieron billete para un bowl game que ganaron ante Texas Tech,
Reclutaron el año pasado desde Boise State a Tylen Green, un jugador que ya sabemos que es un dual threat, que la verdad que lo hizo bastante bien el año pasado, un tío que te puede matar pasando y corriendo. Este año va a crecer con el coordinador Bobby Petrino en su segundo año, y la verdad que le han traído bastante talento, ¿no? A través del Transfer Portal, jugadores muy contrastados, como que quizá no tengan tanto renombre, pero en programas un poquito más bajos, ¿no? Han conseguido ser muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo receptores como Omega Blake, que en Charlotte hizo un temporadón, Ismael Cissé, Rylan Sharp, un juego terrestre que siempre funciona. En este caso el caballo de batalla es Braylon Russell, y una defensa que quizás sea lo más difícil de entender, ¿no? Porque Travis Williams el año pasado, el coordinador defensivo, hizo una buena labor, pero es que se le ha desmantelado el equipo completamente, ¿no? Solamente le retornan 3 jugadores no titulares. Han perdido a Landon Jackson, que lo hemos reclutado nosotros, que era el alma de esta defensa. Y bueno, yo creo que el único jugador que a mí me da confianza es el linebacker, Xavier Sori, que me parece un talentazo. Pero un partido, Iñaki, que no hay excusas. A estos Razorbacks hay que ganarles sí o sí. Sí, pero Arkansas siempre te plantea un partido súper físico y si le quieres ganar vas a tener que sudar. O sea, al final Arkansas siempre tiene una base, y es que los jugadores tienen un físico muy importante. Son partidos duros y vamos a ver cómo se desarrollan. Desde luego que, mira, una cosa que me llama la atención, Edu, es la cantidad de gente en el Transfer Portal que han traído para ser titular en ataque. O sea, realmente te pones a mirar y al final te salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Todo de Transfer Portal. Hombre, yo entiendo que el principio de temporada será un poquito más complicado, pero cuando jugamos contra ellos, si ofensivamente funcionan, nos los vamos a comer con papas. Y defensivamente, a pesar de que al inicio igual pueda estar un poco dubitativo, yo sinceramente Arkansas es una de esas universidades de la cual me fío del trabajo que hay por detrás, y que igual, aunque no haya gente excesivamente flashy, van a dar la talla. O sea, estoy completamente convencido de ello. Chus, a ver, estos partidos, como has dicho antes, no hay excusas. Si vienes con opciones de playoff, son partidos en los que no puedes pinchar, ¿no? Entonces, es un rival de 7-6 el año pasado, vamos a llamarlo mitad de tabla para hacernos una idea. Va a depender mucho de cómo vengamos del resto de la temporada. Si tú vienes aquí con opciones, son partidos que no puedes dejar de escapar. Y más, vamos a poner también como referencia que vienes de jugar de Alabama, ¿no? Entonces, una derrota en Alabama pues te tiene que dar una motivación extra para sacar este partido. Una victoria mucho más, ¿no? O sea que son partidos, tanto este como el siguiente de Kentucky, yo creo que son partidos que no deberíamos se deberían de marcar en verde, vamos, de los que tienes que contar con ellos fijo, sí o sí. Tú lo has dicho, 22 de noviembre recibimos en Death Valley a Western Kentucky, a los Hilltoppers. Y estos Hilltoppers es un equipo muy parecido a Louisiana Tech, en el sentido de que Taysom Helton, que es el head coach, también practica una air raid. Este año se ha traído desde Abilene Christian al coordinador ofensivo y a Maverick McKeever, que es el quarterback, que ha hecho en sus 3 años en Abilene Christian, ha hecho como 9.000 yardas, una puta locura. Y esta gente las zapatillas se lo lanzan absolutamente todo. Y esta gente van a venir a morir con las botas puestas. Un equipo que también, como los Bulldogs, no tienen nada que perder, lo van a lanzar todo. Y como se te complique, con estos equipos que son súper descarados, se te complican todo el partido. Por tanto, Iñaki, a sentenciar rápido, ¿no? Sí. A imponer físico, a intentar pararle un par de veces en defensa, que tú en ataque metas puntos y adelante. Si bien es cierto que, por ejemplo, Western Kentucky
es el típico equipo de la Conference USA que siempre es súper peleón y cada vez que se pelea y juega contra un equipo de las Power Five suda para poder ganar, porque son molestos, porque dentro de lo que cabe tienen un talento medianamente majo y que es decentillo. La forma de jugar es peculiar. Muy guay para ver. Muy guay si tienen el día acertados, porque te meten 50 puntos y reciben 52, que puede ser. Y desde luego que un partido a priori más sencillo que cualquiera de los anteriormente citados. Adiós, gracias, porque si no, igual nos tiramos por la ventana. Claro, pero este tipo de partidos ocurre una cosa, ¿eh? O sea, tú vas 5 arriba o una anotación arriba con Alabama o una anotación abajo con Alabama y es un resultado que tú lo tienes como asequible. O sea, dices, esto entra dentro de lo normal. Pero cuando te enfrentas a un equipo así y no rompes el partido desde el principio, las dudas las tienes ahí en la cabeza durante todo el encuentro. Y por lo que estáis, vamos, con lo que estáis diciendo, es un equipo con descaro, que no te juega nada, que te hacen una anotación, que te hacen una interceptación y te anotan, y se te ponen 2 puntos arriba y tú te vienes abajo, ¿no? Y entonces es difícil, es difícil volver a entrar en ritmo. Jesús, ¿tú recuerdas un jugador, un ex-cubi de New England llamado Bailey Zappe? Sí, señor. Pues de aquí salió. Sí, señor. De aquí salió que se tiraba las zapatillas, los calzoncillos y el sujetador de la novia se le dejaban. Sí, señor. Y cuando le salían las cosas ponía muchas dudas a todo el mundo. Yo, Iñaki Chus, yo sinceramente, yo no entiendo quién ha elaborado el calendario, ¿eh? Pero yo no hubiera cogido a Louisiana Tech y a Western Kentucky, porque son equipos, a ver, sobre el papel son sencillos, pero son equipos muy que no tienen nada que perder y que son muy valientes, muy osados y que su forma de jugar te hace entrar en un de estos de fuegos artificiales de y yo más, y tú más, y sujétame el cubata, y son peligrosos. Yo prefiero otro tipo de equipo, sinceramente. Una pregunta, ¿cómo se configura el calendario? Tú Porque tienes sí que, por ejemplo, en NFL tengo una idea de cómo se configura el calendario. Aquí muy parecido. O sea, tú tienes unos partidos contra equipos de la SEC definidos, pueden ser 7, me parece, 7, 8, lo mismo no recuerdo, y luego tienes partidos de libre configuración. Es decir, que tú juegas contra quien te dé la gana. Para eso te pones un partido sencillito normalmente antes de jugar contra equipos duros, para coger rodaje, para coger confianza, etcétera. Y en el caso del LSU, por ejemplo, el primer partido del año, siempre se escoge un equipo fuerte de otra conferencia, pues porque al final la fuerza del calendario es un factor que determina el comité, que lo valora a la hora de darte el paso a ti o a otro, en igualdad de condiciones. Y poco más, la verdad, porque al final básicamente es eso. Como dice Iñaki, los partidos no conferenciales muchas veces son acuerdos que se llegan entre universidades o favores prestados. Imagínate que ha habido un tal, un cual, y entonces te dice, venga, te doy un partido allí y otro partido aquí. Y luego también se le suelen hacer favores a equipos estatales. Nosotros, por ejemplo, fíjate que Sí, hemos tanto a Louisiana Tech como a Sudeste Louisiana, ¿no? Pero vuelvo a repetir. Bueno, y normalmente siempre la última jornada, no, Iñaki, es de rivalidad. Partido de rivalidad, pero aquí nos han puesto Oklahoma, que tampoco es una rivalidad. Bueno, escúchame, Oklahoma, su gran rivalidad es Texas y se lo pone en mitad de calendario. Nosotros con Alabama es uno de los partidos de más rivalidad de la SEC y le ponen en otras fechas. LSU contra Florida es otro que tiene un empaque dentro de la SEC y jugamos en jornada 3. O sea, al final, teórica rivalidad, yo más bien diría. Claro, pero el hecho ahora, por ejemplo, el hecho ahora mismo de tú intentar poner un calendario fuerte, por lo que comentabais antes, ¿no? De tener más puntos a la hora de igualdad para entrar a playoff, ahora mismo eso pierde importancia, ¿no? Porque al entrar más equipos en playoff, supuestamente... Pero, por ejemplo, imagínate, llegas
9-2 y tú has jugado contra Pericos de los Palotes y contra Vanderbilt y yo he jugado contra Alabama y contra Texas, por decir algo que no tiene por qué ser así, al final, ¿quiénes tienen más peso? Sí, pues Alabama o Texas. Entonces, al final, más duros. En caso de igualdad, el voto se va a ir más a quien tiene un calendario más complicado respecto a un calendario más fácil. Ok. Venga, y finalizamos el calendario. 29 de noviembre, vamos a Norman, vamos a Oklahoma y visitamos a estos Sooners, unos Sooners que afrontan la cuarta temporada de Brent Venables, ex coordinador defensivo de Clemson. Vamos a ver, ¿no? Que Venables este año se está jugando la cabeza porque solamente la primera temporada fue positiva, las otras dos ha sido de récord negativo, entonces pues lógicamente se lo está jugando todo y ha sabido moverse muy bien estos Sooners a través del transfer portal, ¿no? Ha contratado a Ben Arbuckle como nuevo coordinador ofensivo y que viene desde Washington State, y Arbuckle se ha traído a John Matir, un quarterback que es una bestia física, un dual threat que domina ambas facetas del juego, por aire y por tierra, un jugador bastante interesante, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que han perdido los Sooners mucho talento por aire. Nick Anderson está con nosotros, por ejemplo, y en el juego terrestre pues sí se han movido bien y han traído a Jaden Ott, el running back de California, que es una auténtica bestia, ¿no? Y del lado defensivo, pues todo depende de Brent Venables, que es uno de los mejores coordinadores defensivos del país, y estamos hablando que tienen jugadores muy interesantes como R. Mason Thomas, Kip Lewis y Eddie Bowen y un largo etcétera. Partido complejo, una Oklahoma que se ha movido bien el transfer portal, pero vamos a ver qué nos estamos jugando, y dependiendo de lo que nos juguemos será un partido en el que puede ser a vida o muerte, ¿no? Es que o completamente intrascendente, porque puede ser que los dos estemos fuera y que juegue quien tenga que jugar. Desde luego que la defensa con Oklahoma, sabes, entiendes y presupones que va a funcionar, porque Venables siempre ha trabajado muy bien las defensas. Cuando ha estado de coordinador defensivo en Clemson ha sido abusivo el trabajo que ha hecho algunos años. Y mi duda es el ataque. Bueno, como toda la carrera de Venables en Oklahoma, que ha sido un poquito dubitativo. Talento, desde luego que siempre tiene. Oklahoma recluta bien. Tiene buena disposición para ello. Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Demasiados what if para ser la última jornada de la temporada, ¿no? Cómo llegan los equipos, lo que dice Iñaki, si estás tú en playoffs, ellos no, si ellos están, tú te la estás jugando. No sé, es un partido que es una incógnita para ser el último partido de la temporada. Va a depender de muchas cosas. Lesiones, estado de forma, estado de ánimo de cómo llegas al final de temporada. Vamos a hacer la tarea antes, vamos a llegar aquí con opciones y cuando hagamos el previo de esta jornada hablamos de lo que podría pasar, ¿no? Yo creo que sería el mejor paso para ello. Que no es el mejor rival, que no es el mejor rival posible para la última jornada, pues a lo mejor no. Pero bueno. Pues chicos, sensaciones generales. A ver, yo creo que ya el dischar lo dejamos para dentro de una semanita, un par de semanas, ¿no? Porque ya nos estamos alargando ya demasiado, ¿no? Sí, me parece bien. Aparte, así dejamos algo para hacer justo antes de empezar a jugar o prácticamente antes de jugar. Chus, sensaciones generales del calendario. Pues lo que hemos comentado. Me gusta mucho el partido Clemson primera jornada. Si llegamos bien de forma a los 3 partidos clave que hemos hablado, tanto el de Ole Miss, Texas y Alabama, ahí yo creo que es cuando se va a decidir todo el tema de la temporada. Vamos a suponer que hacemos los deberes con los equipos que son un poquito más flojos. Y lo que hemos hablado, si llegamos a Oklahoma con opciones de meternos en playoff o con un playoff ya
más o menos decidido, pues puedes jugar con un poquito más de tranquilidad. Si llegas a jugarte las castañas a ese partido va a ser complicado. Iñaki, sensaciones generales del calendario. Escúchame, yo no conozco ningún calendario si te quieres clasificar a playoff jugando a la serie que sea sencillo. Que sea fácil, exacto. Ninguno. Entonces, si realmente llegas a playoff, es porque te lo mereces, es porque tu nivel de juego en todas las facetas es bueno. En fin, no hay más. O sea, podemos tener conjeturas en otros sitios tal, en la SEC no. En la SEC o juegas bien o no te clasificas. No existe punto intermedio. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, don Iñaki, don Chus, si os parece, nos encomendamos, no sé si la semana que viene o dentro de 2, hablamos de Dischar, ya que lo tengamos más clarificado, ¿no?, lo que está ocurriendo en el training camp, que ya habrá más noticias, y un auténtico placer. Recordamos a toda la gente, ¿no?, que ya nos puede seguir en nuestro canal. Bueno, canal de YouTube no tenemos todavía. Tenemos que llegar a los 100 para que podamos emitir por ahí. De momento estamos con los amigos de Coolest Nation aquí. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de X, en @LSUSpain, y podéis mandarnos para contactar con nosotros cualquier queja, aspecto que consideréis oportuno, a través de nuestro mail en lsuspain@gmail.com. Don Iñaki, un auténtico honor, un placer contar con su presencia en este programa. Un gusto, chicos. Don Chus, el hombre de la Mancha, un auténtico lujo tenerlo aquí entre las filas del Bayou español. Yo aquí, ya sabéis, boli en mano, tomando notas y poco a poco disfrutando de mi año de sophomore, ¿no? Yo creo que eres más freshman todavía, ¿no? Freshman. En tu caso, Resher Freshman, porque lo del año pasado no sé cómo lo podemos calificar. Por eso yo decía, pues mi año freshman. Te hemos puesto la etiqueta Resher, todavía no te hemos dado el año. Por mí encantado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas por escucharnos, por vernos, y bueno, iremos mejorando todo lo que es el Bayou español. Así que nuestro grito de guerra, ese Jocks Tigers, o lo que os dé la gana, y nos despedimos. Venga, 3, 2, 1. ¡Yes! Tigers. Venga, buenas noches.